Bueno, el viernes hicimos una pausa, ¿verdad? Hablamos acerca de guerra espiritual, no hablamos acerca de David y todo lo que es la serie que tenemos de David, de lo que es salmista, guerrero y rey. ¿Recuerdan, verdad? Vamos por la cuarta parte, ¿qué les parece? La cuarta parte está muy interesante. Hay mucho que estudiar, mucho que leer, mucho que apuntar, pero es muy interesante todo lo que vamos a ver. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 15, por favor. Capítulo 15 de Segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y bueno, y empezando por aquí, por Segunda de Samuel, capítulo 15, empezamos con una historia muy interesante acerca de Absalón. ¿Cuántos recuerdan a Absalón? Absalón es el hijo de David, que se rebela contra su propio padre, vaya. Se rebela contra su padre mismo y le trata de dar un golpe de estado a su papá. Incluso trata de asesinar a su propio padre David. ¿Qué te dice eso? ¿Te dice algo bueno eso? Pues claro que no, ¿verdad? Entonces, pero ¿te dice algo bueno de la paternidad de David? ¿Sería buen padre para que su hijo quisiera quitarle el trono y quisiera matarlo también? Pues no suena muy bien, ¿verdad? No suena muy bien, pero David fue un gran rey de veras. Y fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero creo que entre sus errores le falló porque cometió un pecado que le afectó mucho en su casa. Pero más que eso, fue un hombre que estuvo tan ocupado siendo salmista, siendo guerrero, siendo rey, siendo soldado, siendo todo lo que fue, que también descuidó su casa. Eso todo suena familiar a veces. ¿Verdad? Que a veces tanto trabajo, tanta ocupación, tanta situación que vivimos y que de pronto pues se nos olvida, ¿verdad?, que tenemos hijos y empezamos a cometer errores. ¿Por qué? Porque no confrontamos las cosas a tiempo. ¿Cuántos saben que nada se puede dar por hecho? Toda situación, toda causa en casa, toda situación en casa se tiene que confrontar siempre. Porque si no, ¿cómo terminamos? Terminamos teniendo problemas que eran pequeños, pero se hicieron grandes. Cuando saben que el tiempo no hace chicos los problemas. El tiempo no sana a la persona, no restaura a la persona. El tiempo empeora la situación de una persona. El tiempo que cuando no es confrontada una situación en casa, la situación va empeorando. Tal vez se olvida un poco, pero se genera mayor resentimiento en el corazón y amargura en el corazón, y eso afecta a la familia entera. Estamos entendiendo, mis amados. Entonces David se ve amenazado por su propio hijo, y yo quiero que leamos esto sí lo vamos a leer. Vamos a contar varias historias, pero vamos a leerlas, pero esto sí vamos a leer, no vamos a leer todo, nomás lo necesario. Pero dice 15:1 del libro de Segunda de Samuel, por favor. Entonces dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. En pocas palabras, Absalón estaba comenzando a formar un ejército que corriesen delante de él. Absalón empieza a hacer esto. ¿Y qué dice el 2, por favor? Y se levantó Absalón de mañana y se ponía al lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él le respondía: tu siervo es una de las tribus de Israel. Ahora sí que cada persona que llegaba y tenía pleito, tenía una situación que tratar con David para que juzgara algún caso, alguna cosa, Absalón los interceptaba, ¿verdad?, antes de que hablaran con su padre. Y mira lo que hacía: los interceptaba y les daba por su lado. Ve lo que dice el 3, por favor. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Eso es intrigoso, ¿no? Eso es algo malo. O sea, mi papá no tiene tiempo para oírte. Te lo digo por experiencia, ¿verdad? Me lo decía David, Absalón, perdón. Y Absalón decía: no tiene tiempo, yo sí te voy a escuchar. Tus palabras son justas, tus palabras son buenas. O sea, te doy por tu lado para que creas en mí, para ganarme tu corazón y todo esto. ¿Y esto es traición a su padre? Pregunto. Esto es una traición muy fuerte a su propio padre. Entonces, ¿qué dice el que sigue, por favor? Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría ¿qué? Justicia? O sea, quería ser ¿qué? Rey. Quería ser rey. Pero
el reinado era de su papá, o sea, pero él dice, ¿a quién me pusiera a mí para yo hacer justicia? O sea, es un hombre que ya está muy afectado por lo visto. Este hombre estaba muy afectado por su padre, por lo visto, y lo odiaba por lo que vemos ahí. El 5, por favor. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba, ¿y qué le hacía? Lo besaba. Wow, está grueso esto. Y el 6, por favor. De manera que hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Eso es un golpe de Estado? Pregunta. Sí, definitivamente es un golpe de Estado a su propio padre. Pero vamos a ver esto. Este es parte del final de la historia. Porque aquí no acaba toda la historia. Pero vámonos, ahora sí que como las películas 7 años antes, ¿verdad? 7 años atrás. Ya hemos hecho eso alguna vez, ¿verdad? 7 años atrás, y vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura. Vamos al capítulo 12, por favor, del libro segunda de Samuel, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió? Capítulo 12. 12 del libro del libro de Samuel. Está David muy tranquilo en su trono y viene el profeta Natán, el profeta que en aquel entonces. Viene el profeta Natán, Samuel ya había muerto, era un profeta nuevo ungido, un profeta de Dios, un buen profeta de Dios que fue Natán. Y viene y se presenta ante David y le dice, quiero exponerte un caso, una causa, una situación que sucedió para que tú la juzgues, le dice. Y le empieza a exponer una causa donde dice que había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico recibe a un caminante, a un invitado a su casa y lo tiene que hospedar el rico. Pero el rico tenía muchas vacas, muchos becerros, muchos animales, mucho ganado tenía. Pero el rico no quiso sacar de su ganado, ¿para qué? Para darle de comer al caminante. Entonces el rico va con un hombre que tenía una sola ovejita, un solo animalito, y que lo habían cuidado como parte de la familia, vaya. Dice que lo amaban mucho, que lo querían mucho al animalito. Lo cuidaban como hijo, pues creció con sus hijos, creció con la familia. Y el rico vino y toma el animalito ese, va y lo mata y come él y su invitado. O sea que le quitan el animalito ¿a quién? Al pobre, al que lo había criado como si fuera su hijo. Entonces, cuando David escucha esto, David se llena de ira, se enoja mucho, porque le pidieron que juzgara el caso. Y le dijo David le dice, ¿sabes qué? El que hizo tal cosa es digno de muerte. Ahora sí que David se enojó mucho y dijo, es digno de muerte. Ya lo que dice el 12:5. Aquí está la respuesta de David. Y el 12:5 de segunda de Samuel. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo digno de muerte es. Wow. Ahora sí que quitó la ovejita al hombre pobre y la mató para darle a comer al caminante. ¿Qué dice el 6, por favor? Entonces David rápidamente da su juicio, ¿verdad? Y debe pagar a la cordera 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo ¿qué? Misericordia. ¿Ok? Entonces vea lo que le dice por medio de esa parábola, esa metáfora, lo que le dice el profeta Natán a David. 7, por favor. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Wow. Tú eres ese hombre al que estás juzgando tú mismo. Así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y Dios empieza a darle una, pero esa es una buena, Esa es una buena. ¿Qué más dice, por favor? Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuese poco, te habría añadido mucho más, dice Dios. Te di todo lo que quisiste. Te lo di todo. ¿Sí? Pero ¿a qué se estaba refiriendo el profeta? A la mujer que había tomado, ¿quién? David, de Urías, su soldado, y la había tomado por mujer, y ya había pasado un año de que esto había sucedido, y había quedado la mujer, ¿qué? Embarazada. Había quedado la mujer embarazada. ¿Qué fue lo que hizo David? Fue y mandó traer al soldado que estaba en el campo de batalla,
porque era imposible que si no estuviera él, pues no podía salir embarazada. Entonces lo mandó con su esposa y le dijo, pues duerme con ella, relájate, tranquilízate, te traje para darte un refrigerio, un espacio, un descanso y disfruta de tu esposa. El hombre era tan leal que no podía estar él con su esposa y sus demás compañeros en el frente de la batalla, que ni siquiera entró a su casa. Y se le cayó el plan a David, ¿verdad? Ahora sí, como dicen, se le cebó el cohete, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? David viene y dice, wow, ¿qué voy a hacer con este? Entonces resulta que no logra que esté con su mujer este soldado. Entonces David pues, no iba a tener que hacer otra cosa más que mandarle una carta al general que tenía al frente en la guerra que estaban llevando en ese entonces y le dice, ¿sabes qué? Pon a Urías, ponlo al frente de la batalla para que lo maten. ¿Cómo la ves? Lo pone al frente de la batalla y obviamente pues lo matan porque son los primeros que mueren. Era muy probable que lo mataran y lo mataron de hecho. Era un hombre muy fiel. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dios se molestó por eso, porque prácticamente ustedes pueden creer que David fue el que mató a ese soldado justo y bueno. Sí, Dios lo culpó a él, porque él tramó todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Entonces aquí en el versículo 7, entonces dijo, tú eres aquel hombre, le dice, así ha dicho Jehová Dios de Israel, te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl, le dice. ¿Y qué pasa? ¿Qué le dice? Jehová le dice, el 8, por favor. Y te di la casa de tu Señor y la mujer de tu Señor de tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y todo, si esto fuera poco, te hubiera añadido más, te hubiera dado más. O sea, no te conformaste, no viste todo lo que hice por ti. Porque Dios lo favoreció muchísimo, pero Dios estaba muy enojado. ¿Y qué más dice, por favor? Entonces, vea lo que le dice. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco mi palabra de cometer ese pecado tan grande? Haciendo lo malo delante de sus ojos, dice. A Urías Eteo heriste a espada, porque lo mandó al frente de la batalla, y tomaste por su mujer a su mujer, y a él lo mataste, ¿con qué? Con la espada de los hijos de Amón, o sea, con tus enemigos, la espada de tus enemigos. ¿Qué dice el 10, por favor? Por lo cual ahora no se apartará, aquí está el juicio de Dios, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Fíjate lo que le dice, no se apartará jamás de tu casa la espada. Me menospreciaste, le dice Dios, y tomaste mujer de Urías Eteo para que fuese, ¿qué? Tu mujer. ¿Y qué dice el 11, por favor? Así ha dicho Jehová entonces. He aquí que yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, le dice, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de ¿quién? Del sol. Wow, aquí estuvo dura la cosa. Aquí estuvo muy dura este juicio que Dios trajo contra ¿quién? Contra David. Entonces, ¿qué pasó, hermanos amados? Vamos a leer el siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste ¿dónde? En secreto. Mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. ¿Qué dice el 13, por favor? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. David se arrepiente, no lo niega. Y Natán dijo a David, también Jehová te ha remitido tu pecado y no morirás. Porque la paga del pecado es muerte. Pero ¿qué dice Dios a David? Dios ha remitido tu pecado, ha quitado tu pecado y se lo ha puesto sobre él mismo, has remitido, él lo ha quitado de ti. Vaya, algo así como una figura de lo que es Cristo, ¿no? Remitió su pecado y lo libró de su pecado, pero no morirá por causa del pecado. 14, por favor. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente que morirá. Ahí está la primera consecuencia de su pecado. ¿Quién murió? El niño que venía embarazada, Betsabé, la mujer que de Urías. ¿Qué pasó? Murió. ¿Recuerdan que ya vimos eso hace una semana? Murió el niño. Pero ahí empiezan todos los problemas en la casa de David, hermanos. Después viene David y le pide permiso a su hijo porque su hijo está enamorado de su hija, Tamar. Amnón, el primogénito de David, está enamorado de Tamar, su hija. Pero era un amor enfermizo totalmente, era un amor fuera de lo común. ¿Por qué? Porque estaba enfermo de amor, decía, porque era su propia media hermana. Entonces él estaba enfermo de amor, pero David siempre estaba ocupado, hermanos, siempre estaba ocupado.
David no discernía lo que estaba pasando en su casa, no digería lo que estaba pasando en su casa porque siempre estaba ocupado. ¿Qué te ha pasado que estás ocupado y te vienen y te hablan de algo y dices tú, ahorita no? O estás fuera de todo el contexto de lo que está pasando en tu casa porque estás en el contexto del trabajo o de las situaciones que estás viviendo, los problemas o las adversidades. Entonces, ¿qué sucede aquí? David viene, su hijo le pide que su hermana Tamar viniera porque se sentía enfermo, o sea, fingió estar enfermo porque tenía un consejero que le decía cosas malas, dice, finge que estás enfermo para que venga tu hermana, David la manda y te atienda y de ahí pues abusas de ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Llegó su hermana efectivamente, la engañó, la mujer le hizo una comida porque él quería, ¿y qué hizo? La engañó, la estrujó, la violentó. La violó, en pocas palabras, brutalmente, hermanos. La menospreció, la despreció, luego le da una patada así fea, la saca de su casa, la corre como si fuera una cualquiera. Pero resulta que Tamar era la hermana de Absalón, porque ya ven que tenía muchas esposas David, pero Tamar era hermana legítima, 100% hermana de ¿quién? Del mismo padre, del mismo madre de Absalón. Entonces, ¿qué pasa? La muchacha decía que vestía sus vestidos de virgen, de doncella, ¿verdad? Y muy bonito todo el asunto. Y yo creo que es algo muy traumático para que una mujer reciba ese tipo de tratos. Es algo muy difícil para una mujer discernir eso y digerir eso. Pero ella salió corriendo, salió huyendo de ahí de la casa de su hermano porque su hermano la abusó totalmente. ¿Y qué pasó? David, ¿qué hizo? Nada. Absalón viene y vea lo que le dice Absalón. Vamos a entrar aquí, vamos un poquito más en tema. Absalón viene y le dijo a su hermano, capítulo 13, verso 20, por favor, de 2 de Samuel también. Todo va a ser 2 de Samuel prácticamente. Ahorita vamos a entrar en materia. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Y fíjate lo que le dice Absalón a su hermana. Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es. O sea, no pudo hablar, no pudo decir nada porque simplemente guarda silencio porque es tu hermano. ¿Eso es una solución? Pregunto yo. No es una solución, ¿verdad? Porque tu hermano es, dice, no se angustie tu corazón por esto. ¿Será fácil decirle a una mujer que acaba de ser violada, no se angustie tu corazón por esto? O sea, ¿cómo te pondrías en el lugar de Tamar? O sea, virgen la muchacha, la deshonra a su propio hermano y dice, no te angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar, ¿cómo? Desconsolada. Y en casa de su hermano Absalón. Entonces, ¿qué pasó ahí? Desconsolada, no hubo quien la consolara en lo absoluto, no hubo quien. ¿Y qué pasó, hermanos? Vamos a ver el que sigue, por favor. Luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Cualquiera se enoja, ¿verdad? Pero ¿qué hiciste, David, al respecto? ¿Qué hiciste, David? Nada. ¿Y qué pasó? Vamos a ver el que sigue, por favor. Y Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a su hermana Tamar. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo Absalón? David no hizo nada. Dice que no hizo nada prácticamente. Se enojó, sí se molestó, sí pegó el grito en el cielo, todo lo que usted quiera, pero no hizo nada. ¿Qué tenía que haber hecho David ahí? Confrontar a su hijo, ¿no es así? Confrontar a su hijo y confrontar a Absalón y de alguna manera traer algún tipo de solución, ¿verdad?, a todo esto con la confrontación que le estaba haciendo. Pero David no hizo nada. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Absalón, ¿qué hizo? Se quedó, ¿qué? Callado. ¿Ustedes creen que podemos reprimir los sentimientos de ira, de enojo, de tantas cosas que había en el corazón de Absalón? O sea, quedarte callado te sana, te restaura. Quedarte callado es como tragarte todo, ¿no? Tragarte todo el dolor, toda la angustia de tu hermana de que la violó y el odio, sobre todo el odio. Lo dio y dice, ¿sabes qué? Esto no se va a quedar así. Pues resulta que pasaron 2 años y esto nadie lo solucionó. Nadie lo solucionó. Nadie le dio solución a este problema. ¿Por qué? Porque David estaba tan ocupado que no podía tomarse el tiempo para solucionar este tipo de problemas de su casa. Mira, David fue uno de los más grandes reyes. Fue un gran guerrero, fue un gran profeta, fue un gran salmista, fue todo lo que usted quiera, el hombre conforme al corazón de Dios, lo que usted quiera. Pero ¿sabes una cosa? David fue un mal padre. No supo cómo llevar su casa. Por eso fíjate en qué Dios lo juzgó.
pues cometió un delito que tiene que ver con la familia, ¿no es así? El abuso, no el abuso, más bien el adulterio que cometió con Betsabé. Pero en el mismo ámbito de la familia Dios lo va a juzgar porque Dios sabía que ahí estaba el lado débil de David. Y dice, lo voy a tratar ahí, no para matarlo, no para acabar con él, sino para ¿qué? Para mejorar su familia y mejorar los hábitos de su casa. ¿Estamos entendiendo lo que les digo, hermanos? O sea, Dios muchas veces viene y nos trata en las áreas que son más vulnerables. ¿Para qué? Para hacerlas fuertes. Porque Dios quiere que nos seamos fuertes en las áreas débiles que tenemos. Tal vez como padre David no era el mejor y Dios lo formó y lo hizo un mejor padre también. ¿A través de qué? De todas estas circunstancias que estuvo viviendo David en su familia, en su casa, porque Dios confrontó. Cuando Dios te confronta en un área de tu vida, hermanos, es porque esa área está siendo fortalecida por Dios. Dios está confrontando un área que es vulnerable. ¿Para qué? Para hacer de ti un área fuerte, la que Dios está confrontando. Pero David no hizo nada en 2 años. Ahora, 2 años, guardarte toda esa ira, todo ese enojo. ¿Cómo creen que estaría Absalón? Molesto. Entonces Absalón tiene un plan y dice, ¿sabes qué? Tengo un plan. Voy a matar a mi hermano, ese es mi plan. Voy a matar a mi hermano Amnón, que era el primogénito de David, el que iba a seguir iba a acceder al trono después de David. ¿Y qué pasó? Y ya sé qué voy a hacer, dice. Voy a hacer una fiesta. Voy a pedirle permiso a mi padre para que vengan todos mis hermanos porque vamos a hacer una fiesta. Y dice la Biblia que cuando fue Absalón con su papá David, le importunó. ¿Qué es importunar, hermanos? Cuando alguien viene y te habla, o sea, en el momento más ocupado, ¿no? Ahora sí que no piensas lo que haces. Pues qué bueno, haz una fiesta, hijo. Está bien, invita a tus hermanos. Qué bueno que convivan, que se la pasen bien, ¿verdad? Pero David no discernió nada de lo que estaba pasando. No tuvo la comunicación con su hijo de saber que su hijo tenía 2 años odiando a su hermano por lo que le había hecho a su hermana. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Viene David y se deja llevar por esta mentira. Porque ¿qué es lo que quería hacer? Que estuviera en la fiesta, que Amnón se pusiera medio alegre con el vino y todo, y después uno de sus criados le fuera y lo matara. Y eso sucedió. Eso sucedió, hermanos. ¿Y qué pasó? Pues sucedió tal como se lo estoy diciendo. Pasaron 2 años y David te seguía ¿qué? Maquinando venganza. Y lo hizo. Fue y mató a su propio hermano. ¿Es un problema ya? ¿Cuál es el marcador que tenemos hasta ahorita en la casa de David, hermanos? Un niño muerto, ¿sí? Una hija violada, un hijo muerto, asesinado por su propio hermano, y todavía tenemos a Absalón. Absalón, ¿qué? Enfurecido porque nadie le hizo caso, porque nadie le hizo justicia, porque nadie le importó lo que él sentía, porque se sentía menospreciado, porque se sentía que rechazado, se sentía que no le daban atención a él, sentía muchas cosas, muchos sentimientos encontrados en el corazón y en la mente de ¿quién? De Absalón. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? David no estaba gobernando su casa. ¿Qué dice, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 15, por favor? 3:15. 1 Timoteo 3:15, por favor. ¿Qué dice? David era un gran rey, insisto, pero ¿qué pasó? Su casa estaba ¿qué? Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. 1 Timoteo 3:15 les dije, ¿verdad? Sí, 1 Timoteo 3:5 creo que es. Perdón, disculpen. 3:5, es que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea que Dios quiere que sepamos cómo gobernar nuestra casa. Y parte del gobierno de nuestra casa es enseñar a nuestros hijos ¿en qué, hermanos? En la palabra. Póngame ahora Deuteronomio, por favor, capítulo 6, verso 6, por favor. Deuteronomio 6:6. ¿Cómo vamos a gobernar nuestra casa? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestra familia a que haya paz en el vínculo familiar, hermanos? ¿Qué es lo mejor que podemos instruir a nuestros hijos? Instruye a tu hijo y cuando sea grande, ¿qué? No se apartará del camino, no se olvidará de lo que aprenda. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice la palabra de Dios. ¿Qué más? Sobre tu corazón. ¿Qué más, hermanos?
Y la repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. En todo tiempo tiene que haber ¿qué? Una enseñanza de la obra de Dios, de la palabra de Dios, pero sobre todo una comunión con nuestros hijos para que nuestros hijos puedan ¿qué? Abrir sus corazones y poder sacar lo que pueda estar dentro de ellos antes de que esto haga estragos en sus vidas, antes de que esto haga ¿qué? Haga nido, empiece a contaminar el corazón, la mente, la vida de los hijos en casa, y ya sea muy tarde después cuando las consecuencias vengan y se salga esto de control. A nuestros hijos tenemos que enseñarles ¿qué? La palabra. ¿Y cuál es lo que les vas a enseñar? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a quién, como a ti mismo. El primer y más grande y segundo más grande mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Tenemos que instruir a nuestros hijos, tenemos que instruir a nuestra familia para que ellos puedan ¿qué? Desarrollarse y crecer en un vínculo sano y limpio delante de Dios y en casa. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí con Absalón? Absalón, ¿sabes qué hace? Huye. ¿Por qué? Porque no hubo quien ahora sí que quien confrontara esto. ¿Cuántos saben que nunca podemos dejar nada por sentado, hermanos? Todo se tiene que confrontar siempre. Todo, lo más mínimo, lo más pequeño. Porque eso mínimo y pequeño se puede convertir en algo ¿qué? Grande y desastroso y fuera de control. ¿Por qué? Porque con el tiempo las cosas no suelen arreglarse, suelen ¿qué? Empeorar. Porque el tiempo va añadiendo más resentimiento al resentimiento y a la amargura y a todo lo que está sucediendo en el corazón de una persona. El tiempo añade más, hermanos. Yo he conocido personas que tienen todavía problemas con lo que sucedió cuando eran niños o niñas, mujeres que fueron tocadas, abusadas, hombres también que fueron tocados, abusados de niños, les está afectando hoy en día en sus matrimonios, en sus familias, en sus relaciones con su marido, con su esposa. Entonces todo esto, hermanos, se tiene que confrontar, porque muchas personas dijeron, es que yo le traté de decir a mi madre que mi tío, mi fulano tío, o el trabajador o el empleado, qué sé yo, quien sea, me tocó, me abusó, y mi mamá me dijo, no hables así de tu tío, no vuelvas a decir cosas que no son. No te creyeron, o sea, le creyeron más a otras personas que a ti, o sea, y todo eso afecta, todo eso daña, todo eso ahora sí que te hace sentir que no me creyó mi mamá, no me creyó mi papá. ¿Y qué pasa? ¿Hacia dónde va el resentimiento también? Hacia los padres, muchas veces. ¿Con quién tenemos más roces en la vida, hermanos? Con la familia. ¿Con quién? ¿Con tu esposa, el marido, o la mujer con su esposo? ¿Por qué? Porque son las personas con las que vivimos. Y son las personas que siempre nos están viendo y estamos delante de ellos todo el tiempo. ¿El ejemplo del papá tendrá algo que ver con el desarrollo del hijo? Sí. ¿El ejemplo de la mamá? Definitivamente. Tiene que ver con el desarrollo del hijo. ¿Por qué? Porque somos los héroes de nuestros hijos, mi hermano, para que me entiendan mejor. Cuando están niños, al menos, ¿verdad? Cuando están niños nos admiran, quieren ser como nosotros, o sea, de alguna manera ven una figura en nosotros, un ejemplo a seguir. Pero si tu ejemplo no es bueno, hermanos, entonces ¿qué estamos enseñando? ¿Qué figura estamos mostrando a nuestros hijos para que ellos puedan seguir en ello? Tenemos que instruir a nuestros hijos en ¿qué? En el camino de Dios, y que ellos vean que lo que les aconsejamos lo vivimos. ¿Sí? Porque cuando están chiquitos somos sus héroes porque no entienden muchas cosas, pero cuando están grandes ellos van a decir, no, pues ¿para qué? ¿Para ser como tú, papá? O me equivoco, hermanos. Porque ellos ya disciernen, ellos ya ven. Tú siempre fuiste igual, ¿por qué me dices a mí? O sea, ¿con qué cara me dices a mí que no haga eso? Si tú lo hiciste toda la vida. No deberías de juzgar a tu padre ni a tu madre, estoy de acuerdo. Pero es algo que suele suceder, ¿por qué? Porque ellos miran también. Porque tienen ojos, porque ven, porque disciernen, porque también tienen un corazón que hace sentir la realidad de las cosas. Pero cuando tu hijo ve en ti un ejemplo a seguir, ese ejemplo se le va a quedar grabado toda su vida y va a seguir ese ejemplo. ¿Para qué? Para él también ser igual o mejor que su padre o de su madre. ¿Cuántos quisieran que sus hijos fueran como usted? Pablo era un padre espiritual, ¿no es así? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, imítenme a mí. ¡Wow! Qué responsabilidad de decir eso, ¿no? Imítenme a mí, dice el apóstol Pablo. O sea,
Qué responsabilidad de decir eso ante sus hijos espirituales. Imítenme a mí. Yo pregunto, ¿te podrás parar enfrente de tus hijos y decirles, hijos, imítenme a mí? Soy un hombre con errores, con faltas, con fallas, sí es verdad, pero también sé arrepentirme cuando fallo y cuando falto. Sé hacer las cosas y reivindicarme cuando hago las cosas mal. Por eso imítenme a mí, para que ustedes aprendan eso también. Cometo errores porque soy hombre, porque soy persona, pero ¿sabes una cosa? Pero yo sé cambiar, yo sé reconocer, yo sé pedir perdón, yo sé amar a las personas, sé amar a tu madre, a tus hijos, a mis hijos, a todos, que sí cometo errores, pero imítame a mi hijo. ¿Por qué? Porque para que tú aprendas también a reconocer tus errores, a reivindicarte, a cambiar tu vida y a que otros puedan ver el cambio en ti y puedan ver que sabes cómo tratar los asuntos y cómo llevar a cabo la casa y cómo gobernar la casa en la que vivimos. Entonces, hermanos amados, ese es el asunto. David está demasiado ocupado y para este momento ya hay problemas ya serios. David se va a Jesús con su abuelo, que era rey de la tierra aquella, y se va, perdón, Absalón, disculpen, se va, ¿y qué hace? Se va al exilio y después David lo manda a llamar otra vez de regreso. Lo manda a llamar, manda a uno de sus generales que vaya por él y lo regresa. Pero cuando regresa Absalón, David dice, no lo quiero ver. Pero David dice que lloraba por Absalón. Pero David, no sé, era un poquito diferente en su forma era pues, hasta ciertamente orgulloso, hasta cierto punto. Entonces, ¿qué hizo Absalón? Va a la casa de su padre y David dice, no lo quiero ver, mándenlo a su casa y que ahí lo atiendan sus criados y todo lo que tenía él ahí, ¿verdad? Entonces, está 2 años prácticamente casi como en un arresto domiciliario, vaya, que su propio padre lo mandó y lo llevó a hacer eso. Y Absalón estaba desesperado porque quería hablar con su padre, quería ver este asunto con su papá, ¿sí? Entonces va y quema va con Joab, porque Joab era el general de David, y le dice, quiero que vengas, lo manda a llamar y no viene, lo manda a llamar y no viene. Entonces va y quema sus plantíos de cebada, sus plantíos que Joab tenía, porque era un hombre muy próspero también. ¿Y qué pasa? Viene Joab enojado y le dice, ¿por qué hiciste eso? Mira, hermanos, cuando hay rebeldía, o la rebeldía es causada por el rechazo, por la falta de atención. Y Absalón era un hombre ya adulto, pero no le hacía caso. ¿Y qué hace un niño, un joven, un adolescente cuando no se le toma atención? Cuando se siente rechazado, cuando se siente que nadie lo quiere, que nadie le hace caso, que nadie le hace justicia. ¿Cómo se siente el rechazo? ¿Cuál es una de las manifestaciones del rechazo? La rebeldía. Digo, no me vas a hacer caso, pues voy a hacer una de las mías para que veas que soy capaz, ¿verdad? Entonces fue y quema todos los sembradíos de Joab y viene Joab enojado y le dice, pues es que no vienes a mí. O sea, es que papá, ¿qué tenía que hacer? Es que no me haces caso, tengo que hacer algo para que me hagas caso y me regañes por lo menos. O sea, ¿qué pasa, hermanos? No me haces caso, le dice. Yo quiero ver a mi padre, dice. ¿Y sabes qué hizo? Joab fue y arregló para que David recibiera a su hijo. Y fue David, cuando viene Absalón con David, ¿sabes qué hizo? David le dio un beso y lo regresó de nuevo a su casa. Eso hizo. Todo eso está escrito ahí en esos libros, pero yo no se los puedo leer, ¿verdad? Porque pues, es muchísimo. Pero le dio un besote así, nada más, y pensó que con eso iba a resolver el problema. ¿Será verdad o será mentira? Pensó que con eso iba a resolver el problema. Con un abrazo, con un beso. ¿Qué tenía que hacer David? Sentar a su hijo y decirle, hijo, te fuiste, te exiliaste, pero te extrañamos, pero estamos aquí perdóname por no haber hecho justicia, estuvo mal lo que hiciste de matar a tu hermano. Tenía que juzgarlo de alguna manera y juzgar el caso o la causa. David juzgaba todas las causas y todos los juicios del pueblo, pero su casa no la juzgaba. Su casa no la juzgaba. No traía justicia a su casa. Entonces, ¿qué pasa? David vuelve a regresar a su hijo por donde llegó. Y ya pasaron los 7 años, ¿sí? 2 de los primeros 2 años de la violación, 3 años del exilio, son
¿Son cuántos? Son 5, y 2 años del arresto domiciliario, por decirlo de esa forma, son 7. Ahí están los 7 años. No le hacen justicia y Absalón dice, voy a matar a mi padre y le voy a quitar el reino. Parece una película, ¿no? Pues sí hay películas de David, ¿eh? Voy a matar a mi padre y le voy a quitar el reino. Eso fue lo que hizo. Es lo que leímos al principio, ¿recuerdan? ¿Quién fuera yo como rey que les haría justicia a todos? Y empezó a ganarse el corazón de la gente. Y fíjate, no te leí lo que decía aquí, ¿verdad? Y ve lo que dice aquí. Segunda de Samuel, capítulo 15. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Capítulo 15. Estoy en segunda. Segunda de Samuel, perdón. Capítulo 15, versículo... aquí lo tengo. Entonces, el versículo 10, por favor. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus ¿de qué? De Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, dirás, Absalón reina en Hebrón. Eso fue cuando 7 años después, Absalón dice, quiero hacerle justicia al pueblo, quiero ganarme el corazón del pueblo, y después mandó a decirlo por mensajeros a todas las tribus de Israel, cuando oigas el sonido de la trompeta, dirás, Absalón reina en Hebrón. ¿Y qué pasó? ¿Qué hizo David? Vamos al versículo 13, por favor. 13 ahora. Entonces un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. ¿Le funcionó su estrategia a Absalón? ¿Está cumpliendo su propósito? Sí. El corazón de todo Israel se va tras Absalón. El 14, por favor. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. ¿Qué hizo David el guerrero, hermanos? No quiso enfrentar a su hijo. No lo quiso enfrentar para tratar el asunto de la casa, del hogar, de la familia. Pues tampoco lo quiso enfrentar como enemigo. Y muchas veces cuando su ejército persiguió a Absalón, las órdenes de David eran no toquen al muchacho, no le hagan ningún daño. Ahora sí que está la cosa gruesa, ¿eh? Pero ¿qué pasó, hermanos? El problema, te voy a decir cuál fue el de Absalón, que tenía puros malos consejeros. Su primo Abinadab fue el que le dijo que violara a su hermana, que se hiciera pasar por enfermo, que llamara a su padre para que su hermana fuera a atenderlo y violarla. Había otro amigo que se llama Aitofel, ¿verdad? Que fíjate el consejo que le da. Capítulo 16:20. ¿Cuántos saben que los malos amigos son malos consejeros y no vale la pena que tu hijo ande en ese tipo de personas? 16:20 de 2 de Samuel. Entonces Absalón a Tifoel dice, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Les pide un consejo de qué debe hacer. Y fíjate el consejo que le da el amigo. Ahí a Tifoel le dijo, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar su casa. Porque David había escapado, ¿verdad?, a la montaña. Y todo el pueblo de Israel oirá lo que has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ahora sí que, ese fue el consejo que le dio. ¿Qué le dijo Dios? Yo sacaré, tú lo hiciste en secreto, le dijo Dios a David, pero yo lo sacaré ¿a qué? A la luz del sol. ¿Y qué pasó? El que sigue, por favor. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó, o sea, es decir, se llegó, quiere decir que tuvo relaciones con las concubinas de su padre ante los ojos ¿de quién? De todo Israel. ¿A tanto tenía que llegar esto? Y después David trata de matar a su padre. Trata de matar a su padre. Pero el ejército de David siempre actuó, ¿verdad? Tenía que actuar.
Era un ejército de valientes. ¿Recuerdan los valientes, los escogidos, los hombres escogidos de David? Entonces el general recibió órdenes y todos recibieron órdenes de que no le hicieran ningún daño a Absalón, que no lo fueran a dañar porque David daba esa orden. Y viene el general persiguiendo a Absalón, y Absalón tenía una cabellera así hermosa, dice que hermosa su cabellera, y se atora en un árbol y se queda colgado del árbol Absalón. Lo viene persiguiendo el ejército de David. Entonces se queda colgado del árbol de cabeza y viene el general Joab y le dice a uno de sus hombres, le dice, ¿sabes qué? Mátalo. Y no lo mató, dijo, no, ni aunque me des todo el dinero y me des el botín más grande, no lo voy a hacer porque el rey dijo que no tocáramos a su hijo. ¿Y qué pasó? Y Joab dice, ¿sabes qué? No voy a discutir contigo, le dice. Y saca unos dardos en las manos, le clava en el corazón y luego todavía le dice a 10 soldados más que fueran y lo remataran para asegurarse de que estuviera muerto. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué manera de resolver un problema familiar, no? ¿Qué manera de resolver un problema familiar? Ustedes pueden leer, mire, lea el libro de 2 de Samuel desde el 11, porque ahí empieza el pecado de David, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Para que agarre toda esta historia de cómo viene. ¿Sí? Del 12 al 18. Léalo en su casa con calma. Y va a entender toda la historia al pie de la letra. Está muy fácil, muy entendible. Pero ¿de qué manera resolvió este problema? ¿Quién lo resolvió, hermanos? ¿Quién le dio dirección a este problema conforme se fue llevando a cabo? Los consejeros, los malos amigos. Entonces, cuando nosotros no somos consejeros a nuestros hijos, ¿quién los va a aconsejar entonces? Los amigos. ¿Quién los va a aconsejar si nosotros no los aconsejamos? Y a veces los hijos son tremendos también, se creen muy sabelotodos, ¿no? ¿Cuántos no eran así? No, éramos así. Ya lo dije yo primero, tranquilo. Les gané porque ya me estaban juzgando rápido, ¿eh? ¿Cuántos éramos así? Que nos sentíamos fuertes, grandes, importantes, ¿verdad? Que sentíamos que todos lo sabíamos. Pues así se sienten nuestros hijos también, hermanos. Porque se sienten jóvenes, se sienten fuertes, se sienten llenos de vida, se sienten llenos de futuro, llenos de tantas cosas. Pero ¿sabes una cosa? La vida te va dando con todo. Y te va enseñando. Y te va diciendo, ¿sabes qué? No es así como tú piensas. ¿O no? ¿O nomás al pastor le pasó eso? Entonces, mis amados, ¿cómo ven esta historia de David? ¿Valdrá la pena instruir a nuestros hijos? ¿Valdrá la pena tener el control de la familia? Sí vale la pena. Necesitamos instruir a nuestros hijos en el camino para que cuando ellos crezcan no se olviden de ello. Que puedan caminar en esto y puedan ellos caminar en el camino de Dios y en el conocimiento de Dios. Los hijos, si no los enseñamos nosotros, alguien va a estar dispuesto a enseñarlos. Y cuando tú dejas entrar al diablo en tu casa, en tu vida, en tu familia, el diablo va a hacer estragos y no va a tener piedad de ti, ni de tus hijos, ni de nadie en tu casa. Porque va a acabar y arrasar con todo. Pero bueno es Dios, que para siempre es su misericordia. Y viene y nos rescata y nos ayuda en todo. Definitivamente, Dios siempre viene a restituir y a restaurar todo. Siempre. Dios siempre viene a arreglar las cosas, a que encontremos la dracma que perdimos en la casa cuando decidimos encender la luz en casa y buscar y barrer y limpiar la casa y encontrar lo que habíamos perdido. Dios restituye y te da lo que habías perdido, que era tan valioso como la dracma de aquella mujer. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dios es bueno y es bueno siempre. Siempre va a ser bueno y será bueno nuestro gran Dios, hermanos amados. Entonces, ¿quién está enseñando a tus hijos? ¿Quién está enseñando a nuestra familia? ¿Con quién se juntan? ¿Con quién se reúnen? ¿Con quién platican? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su ambiente? ¿Dónde se desarrollan? ¿Dónde caminan ellos? ¿Con quién caminan? Okay. Esa es la pregunta, ¿no? Es la pregunta. ¿Quién está educando a nuestros hijos?
la gente de afuera. Porque si no los educamos nosotros, alguien los va a educar. Si no les enseñamos nosotros, alguien les va a enseñar. Y créeme que no queremos saber quién les enseña. Porque el mundo está diseñado para destruir familias, para destruir futuros, para destruir destinos y proyectos de vida. Para eso está diseñado el mundo, hermanos. Pero Cristo está diseñado y vino a traernos un diseño celestial, un diseño nuevo, un diseño de una familia virtuosa, una familia llena de Dios, una familia llena de la gracia y la misericordia de Dios, cuando Dios viene a restaurar todo. Y Dios quiere restaurar tu casa. Pero primeramente quiere restaurarte a ti, mi amado, para que tú puedas ser sano, libre y puedas restaurar a otros. Podríamos hacer una película de esto, ¿ah? Pero es una realidad, es una historia. Y me puse a ver toda esta historia para contárselas de la manera más sencilla, más rápida, ¿verdad? Y poderles entender cuál es el propósito de toda esta enseñanza. Y el propósito es: cuida a tu familia, hermanos. Date el tiempo y tómate el tiempo para ella. No hay nada más importante, no hay ministerio más grande que tengas que tu familia. ¿Por qué? Porque ¿qué gana el hombre si logra todo el mundo entero llevarlo a Cristo y pierde su alma o pierde su familia? Ahora sí que no hubo mucho fruto entonces. David está demasiado ocupado. A veces tenemos y damos prioridad a tantas cosas, hermanos. No nos tomamos tiempo para descansar, para vacacionar, para estar con la familia, para simplemente convivir con ella. Y eso es algo tan importante, porque es el momento en que la familia se abre y abre su corazón al Padre, al Hijo, el Hijo al Padre, y de esa forma podemos llegar a conclusiones y a atar cabos y saldar cuentas.